Buenos días, hermanos. La palabra del Señor para hoy se encuentra en Romanos capítulo 12, del versículo 4 al 9. Y dice así: Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profeta, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amén. Muchas gracias, hermano Juan, por esta lectura tan especial, tan rica, tan didáctica. Como ya habrán visto, tanto a través del boletín como por la lectura, en esta oportunidad les quiero invitar a meditar en algo que nos gusta mucho. No creo que haya nadie que no le guste recibir regalos. Quiero hablar de regalos. En particular, a los regalos o dones, también conocidos como los carismas, que el Espíritu Santo concede a la iglesia local. Si hablamos de dones, regalos, carismas, es imposible no comenzar con el don de los dones, el don sin el cual ningún don espiritual tendría sentido siquiera hablar de ellos. Me refiero al don inefable. ¿Dónde aparece este término? El apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 9, versículo 15, que es un capítulo que nos habla de la caridad, nos habla del amor fraternal, nos habla y nos da instrucciones a cómo ayudar monetariamente a otros hermanos a través de la iglesia. El capítulo concluye el pensamiento con la siguiente expresión: gracias a Dios por su don inefable. Qué tremenda expresión. Muchas veces el apóstol Pablo así explota en una expresión que le nace del corazón. Es interesante que la palabra aquí no es carisma para don, sino dorea, que significa regalo. Así que literalmente dice, gracias a Dios por su regalo. Por eso decía que vamos a hablar de regalos. Regalo inefable, es decir, que no hay palabras humanas para poder referirse a él. Nos quedamos cortos con todo el lenguaje, por más rico que sea el lenguaje de una nación, nos quedamos cortos. Es inefable, no hay palabras simplemente para definir el don del Señor. Sin duda que Jesucristo es el primer don que toda persona debe conocer. Antes de hablar del Espíritu Santo, aun cuando el Espíritu Santo silenciosamente está trabajando en todos, aun en los inconversos, para llevarlos a Cristo, pero el primero que tiene que conocer es el don que es el Hijo de Dios. Juan 3:16. Lo conocemos, es el versículo universal. Ustedes vayan a China, vayan a Estados Unidos, vayan a Japón, vayan a Tailandia, donde sea y encuentren una iglesia, todos van a conocer Juan 3:16. Y si usted no lo conoce, por favor, póngase al día. Pero es incluso obligatorio para bautizarse, ¿no es cierto? En la iglesia, todas las personas han tenido que memorizar este versículo, entre otros. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y noten la palabra, a veces se nos va, que ha dado.
ha regalado, en otras palabras. Seguimos hablando de regalos. Ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo es el regalo inefable, es decir, el regalo para el cual no hay palabra suficiente como para describirlo. Dios con nosotros, Emmanuel. Es la salvación que ayer caminó por las calles de la tierra y que hoy sigue llamando a toda criatura. Es la salvación que hoy sigue disponible desde el cielo. Porque junto con Cristo, el don inefable de Dios, cada persona que recibe a Cristo, recibe con Él el don de la salvación. Recibir a Cristo es recibir el don de la salvación. Y lo dice tan claro Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don, es regalo. Aquí la palabra es dorón, también la idea es de regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios, Efesios 2:8. Este es el versículo más difícil de entender para la gran mayoría de los seres humanos, porque el ser humano por naturaleza está tratando de ganarse el cielo. Está buscando qué hacer, cómo agradar a Dios. Me porto bien para merecer el cielo, y eso es mentira. Con esa actitud solo vas a llegar al infierno. Porque dice claramente la palabra del Señor que la salvación es por gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, por un acto de fe, y esto no de vosotros. Por favor, deja de pensar en tu esfuerzo, pues es dorón, es don, es regalo de Dios. Los regalos no se compran. Es un regalo por gracia. ¿Qué significa por gracia? Es decir, solamente porque Dios quiere darlo. No lo merecemos, pero es que le faltaría tanto para... No, te va a faltar siempre tanto para merecerlo. Por eso es por gracia. ¿Qué cuesta entender esto? Que es tan maravilloso y es fundamental, básico para la salvación. Porque por gracia sois salvos por medio de ¿qué? De la fe, no de cosas que hagas, de la fe, un acto de fe, creer en ¿quién? En el don de Dios, es decir, en Jesucristo. Y ese don, Jesucristo nos da este don que es la salvación. Mira, y esto está dicho una y otra vez, no es solo un versículo en la Biblia, son muchos. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, y aquí dice, usa la palabra griega carisma, es decir, el don de Dios, el regalo de Dios es vida eterna. Regalo, por favor, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Así que de dones nadie puede decir que no tiene ningún don, porque todos hemos recibido a Cristo, y si no lo has hecho, por favor, no esperes. Todos hemos recibido el don de la salvación, por lo tanto somos salvos, y podríamos seguir. El otro don que encabeza cualquier lista de dones que el hombre pueda recibir es sin duda el don del Espíritu Santo. Pedro le dice a las personas que se reunieron allí en Pentecostés después de la ascensión de nuestro Señor, después de ese día maravilloso en que el Espíritu Santo se manifestó en los 120 que estaban reunidos allí en el aposento alto, Pedro les dice lo siguiente: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y noten lo que viene después, y recibiréis el don, y aquí está la palabra otra vez, dorean, que significa regalo, literalmente regalo del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Aquí tenemos un tercer don, el don inefable, que es nuestro Señor Jesucristo, que trae consigo la salvación, el don de la vida eterna, el don que implica ser liberado del infierno y recibir una herencia eterna en los cielos. Y ahora estamos viendo que hay otro don, el don del Espíritu Santo. Entendemos
que lo que Pedro está diciendo acá es lo siguiente. Él no está haciendo referencia en esta parte, por lo menos en esta parte, a los dones que el Espíritu Santo repartiría, sino que hace alusión al Espíritu Santo mismo como un don de Dios. Hemos visto en las secciones anteriores de estos mensajes, estudio, mensajes, es una mezcla. Hemos visto con algún detalle cómo el Espíritu Santo constituye las arras. Dijimos que esto significa el adelanto de lo que viene. Él constituye el paracleto. Vimos otra palabra griega que se traduce como el consolador, que se traduce como el ayudador, se traduce como el guía. Vemos que el Espíritu Santo se constituye en el sello, en el enseñador de todo creyente, el que nos recordaría todas las cosas que nuestro Señor Jesucristo hizo y qué bien las ha recordado aquí en las Escrituras, libro inspirado justamente por Él. ¿Cómo entonces no va a ser un don, un regalo maravilloso, su presencia en nosotros? ¿Te das cuenta? No estoy hablando de los dones que Él otorga posteriormente, o puede otorgar a cada creyente, o uno o varios, sino que a Él mismo como don. ¡Qué maravilloso! El don inefable es nuestro Señor Jesucristo, pero hay otro don inefable que es el Espíritu Santo. Una vez que conoces a Cristo, que recibes el don inefable que es nuestro Señor Jesucristo, es Emmanuel, Dios con nosotros, bueno, recibes la salvación y con Él, inmediatamente, la presencia del Espíritu Santo en tu vida. De esta manera, al recibir a Cristo, vuelvo a resumir, como nuestro Salvador y Señor, estamos recibiendo 3 dones en forma inmediata, así que nunca más vuelvas a decir, no, yo no tengo ningún don. No, he recibido al menos 3 grandes dones. He recibido a Cristo, con Él la salvación que vino a traer al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Te fijas, está tremendamente asociado Cristo con la salvación que trae. Y he recibido, inmediatamente al recibir la salvación, he recibido por lo tanto al Espíritu Santo en mi vida. ¿Tienes estos 3 dones? ¿Has recibido a Cristo y a la salvación que Él te ofrece como un don, un regalo? ¿O estás luchando? Luchando por ganarte el cielo, tratando de ser bueno. ¿La salvación se recibe como don o no se tendrá nunca? Nunca. Retomemos ahora la idea original del mensaje, la idea de don. Ya hemos visto que un don es un regalo y que los mayores dones o regalos dados al hombre, y vuelvo a insistir para que lo tengamos bien fijo en nuestra mente y corazón, el don inefable, o sea, Cristo, su salvación y el Espíritu Santo, también llamado el Paracleto, o como lo llama Juan en una forma muy particular, en 1 Juan 2, 20, 27, la unción, para hacer referencia al Espíritu Santo. No una que vamos a tener otra unción. No, Él constituye en sí mismo la unción, es como un nombre propio que da Juan al Espíritu Santo. Vamos a considerar ahora otros dones de origen divino que para tenerlos requerimos tener primero esos 3 dones. Si tú no has recibido a Cristo y con Él la salvación y con Él inmediatamente al Espíritu Santo, no puedes tener ninguno de estos otros dones. Así que hasta aquí queda el mensaje, si es que no. Primeramente, y por eso partí como partí. Vamos a considerar estos dones de origen divino y que los encontramos, bueno, están en Corintios y particularmente se ha leído hoy día de Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8. Dice, se leía y se hablaba de 7 dones allí en Romanos 12, 6 y 8. Don de profecía, don de servicio, don de enseñanza, don de exhortación, don de repartir, don de presidir, don de misericordia. 7 dones, 7 regalos. Y examinándolos podemos empezar a hacernos algunas preguntas. Yo sé que muchos hermanos
saben muy bien las respuestas, porque es un tema tan importante que lo hemos tratado en muchas oportunidades. En algún momento lo traté con los jóvenes, en algún momento lo hemos tratado varias veces de este púlpito. Pero es importante porque también solemos olvidar, y por hermanos que siguen llegando por la gracia de Dios, para que todos estemos en un mismo pensamiento. ¿Qué tipo de regalos son los dones? Ya sabemos que son regalos. Y ya sabemos que solo puede recibir estos dones, los dones del Espíritu, aquel que tenga al Espíritu en su vida. Y para tener al Espíritu hemos tenido que recibir a Cristo como nuestro Salvador personal. Pero ¿qué tipo de regalos son los dones? Hay muchos tipos de regalos. Hay juguetes, hay prendas de vestir, hay comestibles, hay herramientas, hay etcétera, etcétera, etcétera. Los dones son herramientas. Todos los dones son herramientas, y lo vemos desde la perspectiva incluso del Antiguo Testamento. Hay dones muy especiales que se dieron solo a una persona en forma especial, como por ejemplo el don de la sabiduría se le dio a Salomón. Él pidió sabiduría y se le dio como nunca más se va a dar a otra persona. Lo cual no significa, porque Santiago dice, si tú sientes que te falta sabiduría, por favor pídela al Señor, porque Él da y abundantemente, da sabiduría. Pero en la medida en que se le dio a Salomón como un don, nunca más. Solamente Jesucristo fue más sabio que él. He aquí más que Salomón, dice el Señor. Así que, y cada vez que, ¿y por qué se le dio la sabiduría? Se le dio para administrar a Israel. Porque él podría haber elegido riquezas, poder, ¿no es cierto?, cuando fue nombrado rey, y tuvo la sabiduría inicial de decirle, Señor, este es un tremendo pueblo. Se dio cuenta de la importancia que significaba regir, guiar a ese pueblo, y pide al Señor sabiduría. Y el Señor le dice, bien, te voy a dar sabiduría, una sabiduría como nadie ha tenido en la tierra, y hay un objetivo para dirigir a este pueblo. ¿Te fijas? Los dones siempre son para servir a alguien, son herramientas. La sabiduría de Salomón fue una herramienta para servir y bendecir a Israel. Si consideramos en el tiempo de... Bueno, hay varios ejemplos bíblicos de Moisés cuando se construye el arca, no solo el arca, sino que todo el tabernáculo. El Señor da también un don muy especial que no lo volvemos a ver después, que es el don de poder trabajar con preciosidad las telas, las joyas, para que ese tabernáculo y todos los muebles que estuvieran allí fueran la obra más preciosa que pudiera existir, porque eran para Dios. Y dio un don muy especial a un par de personas que trabajaron en función de estos dones y sacaron adelante esa tremenda y maravillosa obra que nadie ha logrado ver. Realmente creo que sería inefable, no habrían palabras para poder describir lo que ellos hicieron. Bueno, pero lo que quiero dejar claro es que los dones son herramientas, y aún si los vemos en estos contextos del Antiguo Testamento, vamos a ver que siempre son herramientas que fueron usadas no para sí mismos, sino para los demás, para el pueblo de Dios. Ahora nos podemos preguntar otra cosa. ¿A quién se entrega estas herramientas? ¿A las personas más espirituales de la iglesia? ¿A las personas que muestren más títulos? ¿A quién se le entrega estas herramientas? Hermanos queridos, estas herramientas se le entregan en buenas cuentas a la iglesia a través de ciertas personas. Tener un don espiritual no tiene ni guarda relación alguna con ser más espiritual o menos espiritual. El Señor da como quiere, dice el apóstol Pablo, como quiere y a quien quiere. Y hemos notado y podemos ver, pero entraríamos a demasiado detalle, cómo personas no necesariamente espirituales tuvieron dones. Tú puedes tener, pero si yo, apenas vengo llegando,
Pero te convertiste al Señor, sí, ¿hace cuánto? Ya por lo menos 6 meses que voy sirviendo al Señor, que soy hijo de Dios. Entonces es posible que tengas un don, porque ahora tienes que descubrirlo, cuál es. Así que no esperemos que el don se reciba al final de un proceso. El Señor lo da. Y tenemos que descubrirlo y ponerlo en acción. Son herramientas, por lo tanto, que han de usarse para la edificación de la iglesia. Todo don es una herramienta útil, práctica, para la construcción del cuerpo de Cristo. Consideremos brevemente, como ejemplo, algunos de estos dones, de los que recién enumeramos. Vamos a hablar, y por eso elegí esta lista y no otras, porque estos no son dones funcionales. En toda construcción hay dones que se usan, o herramientas que se usan al principio y herramientas que se siguen usando a través de la construcción. Bueno, las que se usan al principio son las fundacionales, con las que se construyen los fundamentos de un edificio. Ahí encontramos las grandes máquinas, encontramos los Caterpillar, toda esa maquinaria pesada, digamos. Después esas máquinas desaparecen simplemente porque ya no son necesarias y aparecen otras. Y así también con los dones. Y por eso hablamos de dones fundacionales y dones vigentes. El primero que menciona aquí es el don de profecía. En Romanos 12 voy a releer un poquitito, de manera que teniendo diferentes dones, eso es lo interesante, según la gracia que nos es dada, o sea, los dones son dados por gracia. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Profecía. Recordemos de estudios anteriores que un profeta es fundamentalmente una persona que cumple la función de entregar un mensaje divino. Esa es la esencia de un profeta. Entregar un mensaje. Isaías, Jeremías, el mismo Moisés, gigante profeta. Ellos llevaban adelante la entrega de un mensaje. Ellos compartían un mensaje. Eso es en primerísima instancia lo que es un profeta. Siempre lo asociamos o solemos asociarlo. Un profeta es el que puede ver el futuro. No, esa es una herramienta que Dios usa con el profeta. Y vamos a ver siempre que cuando hablan del futuro están hablando de, este mensaje les tengo. Pero si no se porta bien, por ejemplo, algo muy típico de los profetas, el Señor va a traer sobre ustedes esto, esto y esto. Es decir, el ver al futuro es una consecuencia asociada directamente al mensaje central del profeta. Tenemos que ver un poquitito diferente en este sentido. Este mensaje, como decía, es entregado muchas veces prediciendo cosas divinamente reveladas, contando cosas incluso del remoto pasado. Moisés, qué profeta más grande, en Isaías también lo vemos, cómo Moisés relata las cosas que sucedieron antes de él, incluso la creación del mundo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Por qué sabía esto Moisés? Porque se lo reveló el Señor. El profeta puede decir cosas del pasado, y vaya que Moisés dice bastante, pero también del presente, por supuesto, y del futuro. A veces se nos achica un poquitito el tema del profeta. No, el profeta es alguien es bastante amplio su ministerio. Y lo vemos en varios de ellos. Isaías también nos habla del pasado, de la caída de Lucifer, por ejemplo, nos cuenta. Ahora, el profeta esencialmente saca cosas a luz, se dice. Saca cosas a luz. A ver, abramos las escrituras y vamos a hablar de tal y tal pasaje. Vamos a hacer que este pasaje ilumine hoy día nuestra reunión, pero más que la reunión, nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros espíritus. Eso es lo que hace un profeta. La Biblia es la revelación de Dios, donde se entrega el gran mensaje que todo hombre debe oír.
Ella es la espada de dos filos que saca a luz lo profundo del hombre. Cuando te conviertes tú, cuando finalmente te sientes normalmente redarguido, te sientes que esta espada, que es la palabra de Dios, penetra en tu corazón y tú dices, ahora entiendo cómo es la cosa. La persona que está entregando el mensaje se constituye en un profeta. No te va a decir cosas nuevas. Aquí, sometiéndonos a las Escrituras, predicando de las Escrituras, tú estás haciendo y cumpliendo la labor de un profeta. Profeta en el día de hoy es todo pastor verdadero, todo predicador que predique siendo guiado por el Señor. Eso es un profeta. La Biblia predice muchas cosas. Estos profetas, los profetas del púlpito también, predecimos muchas cosas. Predecimos, por ejemplo, que todo aquel que no arregle sus cuentas con el Señor, lamentablemente el Señor va a tener un día que olvidarlo para siempre. Eso es profecía. Estoy hablando del futuro. ¿Quién me lo dijo? El Espíritu Santo. ¿Cómo? A través de la Biblia. Estoy profetizando. Te digo que si tú recibes a Cristo en tu corazón, ¿qué va a suceder en tu vida? Hay una promesa maravillosa, un cielo maravilloso. Pero no solo eso, sino que el Señor quitará el pecado de ti y te hará apto para ir a las mansiones celestiales por siempre, recibiendo la herencia celestial prometida a todos aquellos que reciban a Cristo como su Salvador. Te estoy profetizando. Profetizando no de cosas nuevas. No es necesario que caigas en una especie de éxtasis o que yo haya tenido un sueño anoche, nada que ver. Estoy profetizando porque el Espíritu Santo me lo está diciendo a través de la Biblia. A través de la Biblia. La Biblia predice, y cada vez que hablamos del futuro, cuando se habla del rapto de la iglesia, de la venida del anticristo, la batalla de Armagedón, el reino milenial de Cristo, el cielo nuevo, la tierra nueva, estamos profetizando. Pero no profecías nuevas, no las que nacen de mí, que el Señor me haya revelado hace un ratito atrás o me esté revelando en estos momentos. Él ya me las reveló hace tiempo en la Biblia. Yo tengo que encontrarlas y saber qué es lo que el Señor quiere que te dé. Por eso un profeta en el día de hoy es un pastor guiado realmente por el Espíritu Santo y sometido a la palabra de Dios. No es necesario revelaciones nuevas. Es más, peligro de juicio tiene aquel que se atreva a añadir al libro santo palabra alguna, sin necesidad de entrar en juicios. Solamente en función de la palabra del Señor sabemos que hay muchos grupos religiosos que están bajo maldición por haber agregado profecías totalmente falsas que no ha dado el Señor. Cuán atractivo es jugar a las predicciones bajo el manto pastoral. ¿Cuántas iglesias se ve esto? Pero lo único que se hace es denigrar el ministerio del Espíritu Santo, porque es la persona que está diciendo, el Espíritu me dijo. Si está en la Biblia, entiendo que el Espíritu te lo dijo, porque todo lo que está en la Biblia lo está diciendo, y no solamente a mí, sino que a todos los presentes, a todo el mundo. Allí está. Entonces, debemos quedarnos tranquilos en el sentido de que el Señor ya reveló en la Biblia su mensaje y las predicciones que el hombre debe conocer y dar a conocer. Y Él también ha guiado al predicador durante la preparación del mensaje. Tras cada mensaje hay mucho tiempo de oración. Señor, guíame, Señor, muéstrame, Señor, que hablo a tu pueblo, el Señor. Y el Señor guía y te lleva a su palabra. Hay algo interesantísimo aquí que quiero destacar y está en función de lo que hemos estado diciendo. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía,
y dice, úsese conforme a la medida de la fe. Gracias al Señor por decir eso, porque ahí nos deja muy claras varias cosas. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. En este caso, la idea de fe tiene la idea de cuerpo de doctrinas. Es decir, cuando yo digo, por ejemplo, no, esta persona es de otra fe. ¿Qué estoy diciendo? Ellos tienen otro cuerpo de doctrina, otros pensamientos, no el pensamiento bíblico. Por lo tanto, la idea que hay aquí sería, si predicas, está diciendo en buenas cuentas, sujétate a la Biblia. Eso está diciendo. Sujétate a la revelación ya existente. Y esto está muchas veces repetido en las Escrituras. En 1 Pedro 4, 10 y 11, que dice que hablemos conforme a las palabras de Dios. ¿Cuáles son las palabras de Dios? Están aquí. Judas 3 dice, Judas, me refiero al libro de Judas, no al Judas malo, por la fe que ha sido dada una vez a los santos. La fe, es decir, el cuerpo de doctrinas que ha sido dado una vez a los santos. Tenemos que sujetarnos a ese cuerpo de doctrina. Y ese cuerpo de doctrina está todo aquí en las Escrituras. Bueno, eso es algo de cómo administrar el don de profecía. ¿Tienes tú el don de profecía? Hay que probarlo. Hay que probarlo. Y después habla de otro don. Son 7, solamente voy a mencionar 3, por si acaso, no se asusten. Dice después, nos habla después del don de enseñanza. Didaskon. Esto significa enseñar y aplicar la palabra de Dios. Hay personas que tienen especial capacidad, y en muchos casos es un don, para hacer entender la palabra de Dios. Porque se puede predicar, pero hay otros que hacen que las cosas se entiendan. La Biblia contiene todo lo que debemos conocer. Ahora bien, Dios capacita a ciertas personas que pueden ser las mismas. Ojalá el pastor o el predicador tenga los dos dones. Tú puedes tener más de un don. Tenga también no solamente el don de profecía, sino también el don de enseñanza. Es demasiado importante que estén los dos. Pero puede ser que no estén los dos, pero debiera ser idealmente. Se puede tener uno o varios dones, eso no me cabe duda. Yo creo que el apóstol Pablo los tenía todos, porque el que tiene el don de enseñanza, por ejemplo, será capaz de transmitir las bases sobre las que descansa la fe, porque el Señor lo dice así. Así como las enseñanzas más profundas que confunden a muchos, esta persona tendrá la capacidad para desentrañarla y hacértela entender. La enseñanza es muy importante porque da continuidad. Y una buena enseñanza da una continuidad exacta, buena, de buena calidad, a los grandes principios enseñados por los apóstoles y primeros profetas. Así que el que enseña tiene una función muy importante. Ojalá todos los profesores de la escuela dominical tuvieran el don de la enseñanza, porque entrega base y profundidad a los principios bíblicos. Y podríamos decir que su objetivo es conservar la sana doctrina, como dice 2 Timoteo 4:3, Tito 2:1. La sana doctrina, mantenerla. Ahora, no es necesario que sea el pastor, pero sí es deseable, como decía, que todo pastor, que todo profeta posea este don. Como todo don debe ser administrado por su poseedor en forma sabia y poniéndolo en práctica, es decir, como dice, si vemos la manera en que está expresado acá, de manera que teniendo, voy a volver a leer, diferentes dones según la gracia que nos es dada. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, es decir, úsese conforme a la palabra de Dios. Si de servicio en servicio, y el que enseña en la enseñanza, o sea, enseñe bien y enseñe conforme a la palabra del Señor. Y mencionamos otro don. Y me voy a quedar con estos 3 porque
es un poquito amplio el mensaje. Está el don de servicio, el don en griego de la diaconía, el servicio, o ministerios. O si de servicio, en servir. O sea, si tienes el don de servicio, entonces sirve. No espere que otros sirvan, sirve con ese don. ¿De cuántas maneras se puede manifestar este don de servicio que da el Espíritu Santo? En realidad, de muchas. Hay quienes sirven administrando la parte física del templo. Ellos han sido dotados con capacidades que se refieren a la administración del edificio, de la construcción. Hay quienes sirven administrando los dineros de la congregación, los llamamos tesoreros. Hay quienes sirven administrando en los miembros que se ausentan. Ellos tienen un ministerio muy especial, normalmente es el ministerio de visitación. Hay quienes sirven administrando en el campo de ordenar y mantener al día actas, correspondencias y similares. Hablamos de los secretarios. Hay quienes sirven grabando, editando y colocando los mensajes y cultos en diversos medios. Qué importante hoy en día, especialmente, esto no estaba en los tiempos bíblicos, pero hoy día el Señor ha agregado esta diaconía a su iglesia. Hay quienes sirven tocando música, haciendo arreglos, dirigiendo coros, cantando. Todo esto es diaconía. Diaconía, entonces, este don no es uno. Ahí se refiere a muchas cosas. Todos los que tengan o hayan recibido algo que les permita servir en la iglesia, sirvan bien. O si de servicio, en servir. Se trata del don que tienen los diáconos, los servidores, y de alguna manera podemos ver esto en forma restringida y en forma amplia. Hermanos queridos, creo que no hay nadie en la iglesia que se libre de este don. Creo que todos tenemos que servir, todos somos diáconos en la iglesia. Ahora, dentro de los diáconos, para efectos de orden, se selecciona, se junta o se destaca a un grupo de hermanos a los que se les llama públicamente diáconos y que tienen una especial amor y calidad para lo que hacen, la visitación, un buen criterio para tratar los asuntos delicados de la congregación, también aquellos que involucran la congregación y servicios generales. Recordemos que en Hechos, ante una situación bastante incómoda en la iglesia, porque habían rumores, murmullos, aunque ustedes no lo crean, desde que nació la iglesia empezaron los rumores, los murmullos, los que hablan más de la cuenta. Eso han estado desde que se formó la iglesia. Y justamente para eliminar ese problema, se eligieron entre muchas personas que tenían grandes capacidades a 7 personas. ¿Te fijas? Entre muchos diáconos se eligió a 7 a los que se les llamó diáconos propiamente, servidores oficiales. Entonces está el diaconado universal, por así llamarlo, y el diaconado particular, en los cuales tienen una responsabilidad y tienen que responder en forma especial delante de la congregación. Una persona, y aquí una pregunta, ¿no? Una persona que sirve o ejerce el diaconado en cualquiera de sus formas, sea titular o no sea titular, se le llame diácono o no se le llame diácono, ¿tiene el don? ¿Tiene el talento? ¿O es un hermano con un amor tan grande por la obra que realiza la tarea porque nadie más la realiza? Es una pregunta bien interesante. Porque hay diáconos con el don y diáconos que muchas veces realizan una tarea porque los que tienen el don no lo hacen. Y eso es grave. El Señor se los va a cobrar a uno y al otro lo va a bendecir mucho. No te di el don, pero lo estás haciendo a pesar de, porque me amas, porque amas la obra, amas la iglesia, y eso tiene grande galardón. El don en general, para diferenciarlo, y varias veces hemos hecho trabajo, ¿no es cierto?, por los jóvenes en algún momento lo hicimos, tratamos de buscar y encontrar los dones personales. Y es un trabajo difícil porque nunca finalmente el don se termina de descubrir con el uso, con la práctica.
Pero el don se caracteriza y se diferencia un poco del talento, porque los talentos son habilidades que traíamos desde antes de convertirnos. Y después, cuando nos convertimos, por supuesto que las pusimos al servicio del Señor. Y el don es algo que aparece después de convertir. Obviamente que un talento se puede transformar en un don. Así que es un tema muy interesante, pero que da para mucho, mucho, mucho más. Yo de los 7 solo obviamente voy a mencionar estos 3, por lo menos en esta oportunidad, porque el tema es demasiado largo. Así que vamos a concluir por hoy, no sin antes repasar a la luz de lo que es nuestra congregación los dones vistos. ¿Están presentes en nuestra congregación estos dones o carismas? ¿Hay profecía? Yo diría que sí, por cuanto hay un mensaje. Hay cosas sacadas a luz, que es lo que hace un profeta. Y el futuro del hombre es predicho constantemente desde este púlpito y otros lugares, incluyendo la misma escuela dominical. Hay enseñanzas, sí, desde el alimento más suave para los niños de la sala cuna hasta el alimento más fuerte, que es entregado por distintas vías, semana a semana. Hay servicio. Sí, obviamente que sí, por eso tenemos una iglesia funcional, una iglesia trabajando en movimiento. Tenemos un tesorero, tenemos una secretaria que lleva muy bien los asuntos de la iglesia. Tenemos los elementos vitales para un buen funcionamiento de una casa. Uno de los lugares más importantes de la iglesia es la cocina, ¿no es cierto? Es uno de los lugares de reuniones donde empezamos, como llamarían hoy día los jóvenes, la previa. A veces en la cocina hay tanta gente que... ¿Por qué? Porque y tenemos té, sí, hay té, café, agua, incluso ahora tenemos hasta agua en bidón para tomar, hay un refrigerador, hay bebida. ¿Por qué? Porque hay diáconos, hay servicio. Y no solamente los que se llaman, o el que se llama diácono, hay muchos diaconatos. Mi hermano Gamaliel ahí, ¿en cuántos sentidos está realizando un diaconado? En este mismo momento, el diaconado que está realizando es cuidar la puerta. Qué importante, eso es un diaconado. Así que todos están invitados a ser diáconos, hermanos queridos. Al concluir, quiero dejar 2 preguntas que a la luz de las Escrituras debieran ser muy importantes para todos los renacidos. Una de las preguntas es: ¿conozco mi don o mis dones? Puede ser uno o varios. Segunda pregunta, y de conocerlo o conocerlos, ¿estoy usando con fervor y diligencia para el desarrollo de mi iglesia y para la gloria de Dios estos dones? Recuerdo 2 versículos para dejarnos finalmente el sabor de la Biblia en los labios. En lo que requiere diligencia, dice en Romanos 12:11, fue leído, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, en el diaconado al Señor. Y 1 Corintios 12:11 nos recuerda algo muy interesante, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, no como tú quieras. Eso es interesante. Como Él quiere. Por lo tanto, los dones nunca han sido de todos. Puedes tener varios dones, puedes tener muchos, puedes tenerlos todos, pero no es lo común. Incluso cuando hablamos de los dones fundacionales, vemos que algunos tenían ciertas capacidades en la iglesia, algunos hablaban lenguas, por ejemplo, algunos interpretaban, algunos. No era algo universal. Tengamos un momento de oración. Padre Celestial, qué maravilloso, Señor, es ser llamado a trabajar en tu obra. Y Señor, es maravilloso ver que no solamente somos llamados a trabajar en tu obra, sino que también tú nos capacitas a través de los dones para poder ejecutar este servicio, Señor. Padre Celestial, yo te ruego de todo corazón que tú avives los dones, Señor,
Tú le dices eso a Timoteo, aviva el don que hay en ti, avives los dones, Señor, es decir, los despiertes, Padre, para que si no están siendo usados o están siendo usados de malas ganas, por favor, Señor, avívalo, pon pasión en esos corazones y ayúdanos a entender que estamos sirviéndote a ti y tú todavía nos das el privilegio de darnos un don. Padre, gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén.